Y continuamos en Laberinto Radio, programa 79, domingo 14 de junio. Ya sabes mi paradero. Y pasamos al bloque histórico. Y acercándose la fecha del aniversario, vamos a hablar de la Guerra Civil Española. En el frente de batalla, primera línea de fuego. Escuchando de fondo a El violinista del amor y los pibes que miraban. Bien, barato y de buena forma. Su versión de la canción de la Guerra Civil Española, Si me quieres escribir. De buena forma en el frente de batalla, allí tienen una fonda. Ya en el bloque anterior veníamos hablando de los hechos históricos para poder entender qué se enfrentaba en aquella guerra civil. Hoy, ahora, en estos momentos, vamos a hablar sobre los personajes, las personas famosos que intervinieron en aquella guerra. Y comenzamos con Angelines Fernández, una mujer madrileña joven que se decidió a tomar las armas y formar las milicias antifranquistas. Si digo Angelines Fernández, tal vez no recuerdan a nadie, pero estoy hablando nada más ni nada menos que de la Bruja del 71. Sí, señores, la Bruja del 71, la actriz de la serie El Chavo, fue una miliciana republicana que luchó contra el franquismo y que luego, tras el triunfo de Franco, tuvo que exiliarse y consiguió asilo en México de Cárdenas. Otro personaje conocido de la historia, Simón Radovisky, de quien hablamos ya acá en la radio, aquel ucraniano anarquista que hizo justicia tirando la bomba Falcón que lo hizo volar por pedazos, ajusticiando a los trabajadores y obreros muertos en la Semana Roja por parte de la policía argentina. Radovisky solamente realizó trabajos administrativos debido a su avanzada edad, pero sobre todo a las enfermedades y los dolores que aquejaba después de tantas torturas que sufrió en la cárcel del fin del mundo. También fue a la guerra Hemingway, conocido escritor, fue como reportero para informar lo que estaba sucediendo del lado del bando republicano. Más tarde también escribió Por quién doblan las campanas, conocida obra que terminó en una muy buena película también. Otro intelectual que decidió ir a España en la guerra civil para formar parte ya de las brigadas internacionales fue George Orwell, que en su inicio fue como reportero, pero al ver la situación decidió poner el cuerpo, tomar las armas y luchar, alistándose a las tropas del POUM. Nos dejó también un excelente reporte de la experiencia vivida en su obra literaria Homenaje a Cataluña, que está también retratada en la película Tierra y Libertad. Para poder tener una idea de qué es lo que nos dejó Orwell en aquella obra, de su experiencia, vamos a leer de sus propias palabras, extraída del libro Homenaje a Cataluña. Había viajado a España con el propósito de escribir artículos periodísticos, pero ingresé en las milicias del POUM casi de inmediato, porque en esa época y en esa atmósfera parecía ser la única actitud posible. Los anarquistas mantenían el control de Cataluña y la revolución estaba en pleno apogeo. Yo estaba integrando la única comunidad de la Europa occidental donde la conciencia revolucionaria y el rechazo al capitalismo eran más normales que su contrario. En Aragón se estaba entre decenas de miles de personas de origen proletario en su mayoría. Todas ellas vivían y se trataban en términos de igualdad. En teoría era una igualdad perfecta y en la práctica no estaba muy lejos de serlo.
Muchas de las motivaciones corrientes de la vida civilizado, como la ostentación, el afán de lucro, el temor a los patrones, etcétera, 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 simplemente habían dejado de existir. La división de clases desapareció y nadie era amo de nadie. Por primera vez en mi vida me encontraba en una ciudad donde la clase trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera fuera su tamaño, estaban en manos de los trabajadores, cubiertos con banderas rojas y negras. Había vivido en una comunidad donde la esperanza era más normal que la apatía o el cinismo. Nadie se decía don o señor, títulos nobiliarios que ostentaba la gente de poder, sino que se trataban como camaradas. ¿Qué significa camaradería? Había respirado el aire de la igualdad. Orwell, en su libro, bajo la experiencia de vivir en lugares donde los anarquistas realizaban comunas y luchaban contra el franquismo, nos dejó en claro que el anarquismo no es una utopía y que durante aquel periodo pudo ponerse en práctica. Inclusive hasta la organización de los ejércitos de los anarquistas se implementaban sin jerarquías. Y en las regiones donde los milicianos lograron imponerse con las armas, se formaron comunas libertarias, verdaderos órganos democráticos donde los pobladores debatían las cuestiones políticas en asambleas abiertas, sin autoridades, y en igualdad de condiciones. Se colectivizaron tierras y los recursos, y se sentaban las bases para la distribución de las riquezas, buscando establecer una sociedad justa e igualitaria. Si bien Orwell luchó junto a las milicias del POUM, aprendió mucho también del anarquismo. También en su obra describió las desventuras de la guerra, el frío extremo, el hambre, la falta de alimento, la precariedad del armamento, la falta de entrenamiento en las milicias, la falta del apoyo del propio gobierno republicano, la adrenalina que vivió en las batallas e incluso la herida que recibió en el cuello de un disparo en un enfrentamiento. Pero el principal aporte de sus crónicas fue la descripción de las traiciones que soportaron las milicias del POUM y los anarquistas de parte del gobierno republicano, bajo la influencia de la Unión Soviética, cuando después de haber luchado y dar su vida por la revolución, de haber logrado experiencias igualitarias, justas, les exigieron a los milicianos que se sometan a las órdenes del ejército oficial de la República o que entreguen las armas, ya que de lo contrario serían considerados agentes fascistas y posteriormente fusilados. La traición debilitó y hizo que se pierdan las experiencias anarquistas. Franco, poco después, terminaría triunfando en la guerra e instalándose en el poder bajo un gobierno autoritario que lo mantuvo en el mayor cargo hasta la fecha de su muerte, 1975. En homenaje a todos aquellos que fueron a luchar a la Guerra Civil Española, milicianos conocidos y milicianos anónimos, cerramos el bloque escuchando Los Muertos de Cristo a las barricadas. Radio.